Bienvenidos al podcast Datos e Ingeniería. Hoy estamos con el profesor Rafael Aránguiz Muñoz, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ingeniero civil por la Universidad de Concepción, doctor en Ingeniería por la Universidad de Waseda, en Japón, y en docencia dicta los cursos de Mecánica de Fluidos y Diseños de Obras Marítimas. Su línea de investigación está orientado al comportamiento de los tsunamis en zonas costeras, resonancia en bahías semicerradas y estimación de daño por tsunamis. Profesor Aránguiz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál sería un problema concreto en el que usted aplica datos, estadística dentro de su desempeño laboral, en su trabajo? Pero una de las cosas concretas que se está trabajando ahora es migrar de alguna forma de estos mapas de inundación que existen en Chile, que son los mapas determinísticos, que es asociado a un terremoto grande, a un tsunami grande, a mapas que contengan información probabilística, o sea, una inundación que esté asociada a una determinada probabilidad de excedencia, a un determinado periodo de retorno. De hecho, tú puedes tener muchos mapas de inundación, depende de la probabilidad que tú quieras asociar a esos mapas. No, entendería entonces que no necesariamente esta inundabilidad estaría asociada a los fenómenos telúricos, también podría haberse afectado, por ejemplo, por fenómenos de viento o por aumento de mareas. No, solamente estamos hablando de tsunamis generados por terremotos. Lo que pasa es que los mapas de inundación que se hacen ahora se considera un terremoto que tiene una cierta forma de ruptura, magnitud 9 por ejemplo, cierta forma de ruptura que son largo, ancho, se genera este modelo numérico que inunda la zona que tú estás estudiando y esa es la zona de inundación. Pero en realidad lo que hay que entender es que un terremoto magnitud 9 no tiene un único largo o ancho. Entonces puede tener distinta, o la deformación que se genera puede estar más superficial, más profunda, puede ser más grande, más chica, entonces todo dentro de un determinado rango. Hay harta variabilidad y harta incertidumbre en ese mismo escenario. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos mapas probabilísticos? Es este escenario poder generarlo de muchas formas. ¿Ya? Ahí trabajamos con escenarios estocásticos, que quiere decir que son una misma magnitud, pero muchos escenarios que siguen cierto patrón, cierto orden, y después son miles de escenarios que se simula. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Estás generando una base sintética de inundación y ahí tienes datos. ¿Ya? Entonces, esos datos los generas de manera sintética porque no existen datos reales, dados los 500 años de historia, los instrumentos son en el último siglo, entonces no tenemos una base de datos muy extensa que nos permita hacer un análisis estadístico adecuado. Ok, esto es evidentemente relevante para la industria, especialmente que estamos en una zona costera. ¿De qué manera estos resultados o estos estudios se van a ver reflejados o se ven reflejados en, por ejemplo, en la construcción de puertos? Claro, mira, no solo en la construcción de puertos, porque el puerto sí va a estar en la costa, en el mar, pero por ejemplo infraestructura crítica, hospitales, escuelas y otro tipo de infraestructura asociado a energía, plantas desalinizadoras, por ejemplo, muchas de ellas tienen que estar ubicadas en las zonas donde hay población, pero tienes que definir dónde. Entonces, en base a eso, tú tienes que definir cuál es, de alguna manera, el riesgo que estás dispuesto a correr. Si tú utilizas un mapa de inundación determinístico, que es lo que existe ahora, podrías estar sobreestimando el riesgo y decir que en esta zona no puedes colocar nada y vas a tener que mover toda esta infraestructura fuera de esta zona. Siendo que, si tú haces un análisis probabilístico donde tú dices, ya, yo estoy dispuesto a correr cierto riesgo, en este determinado periodo de tiempo, tu mapa de inundación puede ser mucho más pequeño y eso sí te permite colocar infraestructura. Y también hay que entender, hay que partir de la base de que en ingeniería todas las estructuras se diseñan para una determinada probabilidad de excedencia, no hay ninguna que se diseñe para el peor caso, que es lo que se está haciendo en tsunami. El tsunami tú estás considerando como lo peor que puede ocurrir y ese va a ser tu evento para diseñar cosas.
¿Y qué resulta con eso? Estructuras extremadamente grandes, caras, que nadie va a poder costear. Pero incluso terremoto tú estás diseñando para un 10% de probabilidad de excedencia en la vida útil de la estructura, que es 50 años. O sea, ¿qué significa eso? Que tienes un 10% de probabilidad de que falle cuando venga un terremoto grande. Entonces, estás asumiendo un riesgo. En Estados Unidos ya están proponiendo, por ejemplo, trabajar con 2,5% de probabilidad de que falle, no 10. Entonces, en tsunami, bueno, también se está proponiendo trabajar con 2,5% de probabilidad de que falle o que tenga una probabilidad de excedencia esta estructura de inundación en la vida útil de la estructura, que son 50 años. Ese es como el riesgo que estás dispuesto a correr. Tú podrías subir o bajar la vara, pero esas son decisiones que tiene que tomar la autoridad. Al bajar esta probabilidad de excedencia, en el fondo lo que estamos haciendo son estructuras que son más resistentes al evento, no necesariamente dentro de su vida útil. Claro, lo que estamos haciendo es que cuando ocurre un evento que tenga, por ejemplo, esta profundidad de inundación que es menor a ese porcentaje que estamos definiendo, la estructura debería resistir sin problema, ¿ya? Pero si, como hay un 2%, 2,5% de que esta altura sea mayor, no significa que va a fallar. Está la probabilidad de que falle, puede resistir. Es como lo que pasó acá en el 2010. Muchos de los edificios que estaban en Concepción se comportaron adecuadamente, pero algunos fallaron y otros quedaron con daño y otros no les pasó nada. Y fue el mismo terremoto, en la misma zona, entonces, ¿te fijas? Pero ahí ya entran otras variables que son las características del terremoto, quizás el terreno o el material con que se hizo el edificio, la cantidad de pisos, no sé, hay hartas variables que uno considera en el diseño. Exacto. Pero en el caso concreto yo lo resumiría en cuál es el riesgo que tú estás dispuesto a correr. Es como viajar al extranjero con o sin seguro. Yeah. O sea, tú puedes viajar con el mejor seguro del mundo que te costó carísimo y frente a todo evento, lo que te pase, no sé, olvidó una zapatilla, el seguro te cubre. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que te pasen esas cosas? Uno compra un seguro para cosas que son más graves, digamos, más costosas. Si te compras una zapatilla, es mucho más barato reponerla que pagar ese seguro. No sé si me entiendes. Sí, entonces tú ahí vas viendo cuál es el riesgo que estás dispuesto a correr. O sea, lo peor sería viajar sin seguro, ¿ya? Uno apuesta que no te va a pasar nada, ningún contratiempo, eso sería nada. Con probabilidad cero. Exacto. Pero sabemos que pueden pasar cosas. Entonces tú tienes que, en definitiva, cuál es el riesgo que estás dispuesto a correr entre lo que vas a pagar y lo que te va a cubrir ese seguro cuando ocurre el evento. Y eso es lo que se hace con el diseño de la estructura. O sea, tú diseñar una estructura, un evento grande, significa que te va a salir más costosa. No va a fallar, pero te va a costar mucho dinero hacerla, y con eso quizás podría hacer muchas más estructuras. Claro. ¿Qué tipo de datos utiliza y cómo los obtiene? Mira, para hacer estos mapas de inundación hay como varias fuentes de datos. Hay datos históricos que uno va recopilando a través de las distintas crónicas, de los terremotos que han ocurrido, de los tsunamis, hasta dónde han llegado. Pero esos son datos, estamos hablando de escenarios como del 1500, 1600, 1800, que son básicamente observaciones. Entonces ahí tiene una incertidumbre muy grande. Hay también datos de paleotsunami, que es cuando hacen excavaciones y determinan las capas de arena que ha ido dejando el tsunami y pueden datar con algunas técnicas y determinar, mira, esto ocurrió en el año más o menos 1100, este es en el 1300, antes de la llegada de los españoles. Y ahí vas armando como una base de datos, pero súper general. Pero eso no es suficiente todavía para hacer un análisis estadístico acabado. Entonces ahí es donde entra esta base de datos sintética. Entonces, en base a análisis estadístico que han hecho otros investigadores con terremotos de distintas magnitudes, distintas partes del mundo, tú puedes definir parámetros de esos terremotos, por ejemplo, el largo de ruptura, el ancho de ruptura asociado a una magnitud. Y eso también tiene cierta variabilidad, cierta incertidumbre. Entonces, con eso uno toma esos modelos y puede generar base de datos sintética de terremotos a lo largo de todo Chile, que es lo que yo hice en este trabajo. Estamos hablando de miles de escenarios, de magnitudes 8 a 9,6. ¿Ya? Y eso después se seleccionan algunos, también una técnica de muestreo, y se simulan con modelo numérico a distintas localidades. Así ya quiero apuntar ahora, lo que son las técnicas probabilísticas que aplicó en estos estudios. Ocupé básicamente las dos técnicas, la técnica de estadística descriptiva, donde tú tienes
bases de datos donde de terremotos, largos, anchos, por ejemplo, magnitudes que tú puedes describir, decir ya los parámetros medios, las desviaciones estándar, ya. Pero después con eso, cuando genera esta base de datos sintética de profundidad de inundación, entonces en una zona, en un punto, en un píxel del mapa, tú tienes una base de datos de miles de valores de profundidad de inundación. Y eso se le ajusta a una función de distribución. Y después con eso se determina cuál es la probabilidad de excedencia de un determinado valor en ese punto. Y así tú lo vas haciendo en todo el dominio y terminas con este mapa. Y ahí pasa a la estadística inferencial. ¿Estas distribuciones se determinan por evento? ¿Hay algún estándar que ustedes desarrollan? Básicamente es para los datos. O sea, a ver, el proceso es que generamos... Hay varios modelos de distribución de frecuencia. ¿Ustedes se asocian a un modelo en particular? Exacto. Okay. Buscamos la que mejor se ajuste. Entonces, tú tienes todos estos terremotos sintéticos, se simula el tsunami, llega a la costa y en cada punto del dominio uno tiene esta base de datos que después le ajusta una función de distribución. Ahora, puede ser un poquito más complejo también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miles de escenarios, pero es muy costoso computacionalmente simular esos miles de escenarios. Entonces hay que seleccionar algunos escenarios, pero que sean representativos de toda la base de datos, para poder tener acá una nueva base de datos de profundidad de inundación. Entonces ahí se hace otra técnica que es, entonces ahí trabajamos con funciones de distribución ponderadas, ¿ya? O sea, un terremoto, por ejemplo, que puede ser mucho más frecuente, ¿ya? Pesa más a la hora de compararse con otro terremoto, no sé, los terremotos 8, por ejemplo, ocurren mucho más seguido que los terremotos 9. Entonces, no puede empezar lo mismo acá cuando hacemos esta función de distribución. Es como tener un tarro con distintas polquitas, le llaman acá, ¿cierto? Polquitas, entonces yo tengo muchas polcas rojas, muchas verdes, pero yo voy a tratar de seleccionarlas, pero que sea representativo. Entonces voy a determinar una cierta cantidad de polcas que sea representativo de las rojas que están acá o de las verdes. Entonces yo podría tener 1.000.000 de polcas dentro del tarro, pero yo voy a seleccionar 50. Y con esa yo voy a hacer mi análisis estadístico, pero mantiene esa información del peso relativo que tiene ese determinado color. Eso se hace con la profundidad de inundación y así se simplifica el proceso de simulación numérica. Pasamos de un par de años a un par de meses. Importante restricción. O sea, el tiempo es uno de los recursos más escasos que tenemos. Es que esa es una de las grandes barreras a la hora de hacer estos mapas de inundación probabilísticos, por ejemplo. El costo computacional, ya que no hay bases de datos reales, hay que generarla y hacer todo este proceso de simulación numérica para obtener un dato que sea con la menor incertidumbre posible, es costoso computacionalmente. Claro, eso están trabajando, me imagino, con tecnologías de inteligencia artificial. No necesariamente, pero sí en clúster de... Procesamiento distribuido, eso le Claro, en clúster. De hecho, todas estas simulaciones nosotros las corrimos en el clúster de el Centro Nacional de Computación, en el EFTRARU, en la Universidad de Chile. ¿Cómo los resultados han impactado a nivel social, académico, a nivel industrial en la zona? Ahora estos resultados los empezamos a dar a conocer y el MINBU, por ejemplo, es uno de los interesados, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, es de los interesados porque manejan inversión pública en zonas costeras. Entonces ellos se dieron cuenta en algún momento que trabajar con escenarios muy grandes como los mapas determinísticos, que están súper bien para evacuación de personas, pero para planificación o diseño estructural son muy sobredimensionados. Entonces se han dado cuenta de que necesitan afinar un poco más estos instrumentos. Y hay una aplicación que hicimos con un estudiante, de hecho en una tesis, en un centro de salud familiar en Queule, en la 9ª región. Entonces, en una pequeña localidad, en la desembocadura de un río, se quería construir un centro de salud familiar, pero el mapa de inundación determinístico decía que era la inundación más de 10 metros. Entonces no se podía construir y la propuesta, la solución fue: hay que construir uno en la cota 30. Y para eso había que primero adquirir terreno en la cota 30, hacer todo el trabajo para llegar ahí con camino, entonces era costoso, nadie lo iba a financiar. Pero cuando hicimos este trabajo, el mapa probabilístico, en el emplazamiento donde se quería hacer ese centro de salud familiar, la profundidad de inundación asociada al 2,5%, al 2% de en 50 años, en realidad eran 2,5 metros. No los 10, 2,5.
Entonces con 2,5 metros la profundidad que se esperaría para ese evento. Tú puedes tener un primer piso libre y tu centro de salud familiar hacerlo en el segundo y tercer piso. Incluso poder hacer evacuación vertical. Entonces simplifica bastante el problema aplicando esta herramienta. ¿Qué habilidades estadísticas considera esenciales para un ingeniero en el futuro ante estos escenarios de toma de decisiones? Yo creo que una de las habilidades importantes es este análisis crítico de cuando tú tienes los datos, la información, porque tienes que tomar decisiones en algún momento y tienes que tener los datos, ver la incertidumbre que tienes asociada o lo que hablábamos antes, el riesgo que estás dispuesto a correr. Entonces tienes que ser capaz de analizar la información. Y lo otro, manejar herramientas simples de estadística, si no es para qué ser súper experto en estadística para poder entender problemas de esta naturaleza, de poder interpretar un mapa probabilístico o entender que esta probabilidad, o lo que hablamos en ingeniería muchas veces, el periodo de retorno, es un concepto bien desconocido para el común de las personas, pero en ingeniería se ocupa mucho el evento asociado a un periodo de retorno, que es el periodo para el cual estamos diseñando la estructura. Por ejemplo, en inundación fluvial se trabaja mucho con un periodo de retorno de 100 años, que quiere decir una inundación que en promedio ocurre cada 100 años. ¿Ya? Y para eso se diseña, pero eso está asociado también con un análisis probabilístico detrás. No es al ojo nomás, sino que es en base a tu base de datos que tú tienes, tú determinas ya el periodo de retorno de 100 años es tantos metros, por ejemplo. Profesor, si un estudiante le preguntara ¿por qué debo aprender estadística si yo estudio ingeniería? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, primero, la estadística está presente en la vida cotidiana. Uno siempre está lidiando con estadística. El ejemplo que daba es antes de esto de viajar con uno sin seguro, uno está asumiendo un riesgo, o sea, y se pregunta cuál es la probabilidad de que a uno le pase algo. Obviamente, si va a un país determinado, puede que haya más probabilidades de ciertos eventos que otros, pero la vida está llena de decisiones que uno toma en base a probabilidades. Y lo otro, si es estudiante de ingeniería, con mayor razón, porque todos los diseños que se hacen en ingeniería básicamente obedecen a la probabilidad de que un evento determinado ocurra y que la estructura resista. Nosotros tenemos que combinar la resistencia de la estructura con la solicitación, ¿ya? Entonces, jugamos siempre con la estadística, la probabilidad de que un evento ocurra. Por lo tanto, es parte fundamental de su formación, no debiera... Es que cualquier diseño porque un estudiante de ingeniería, cualquier diseño de un sistema, por ejemplo, ya sea eléctrico, un sistema informático, un sistema estructural, siempre va a estar sometido a solicitaciones. O sea, no sé, me imagino un informático va a tener que diseñar algo en el Cyber Day ahora, para que no colapse cuando muchas personas estén tratando de comprar. Entonces tiene que saber diseñar eso adecuadamente para que no colapse, o en una estructura cuando viene un terremoto o viene un temporal, ¿te fijas? Entonces tiene que combinar estas cosas. ¿Y de dónde sacas tú eso? De datos de caudales, datos de precipitaciones, datos de compras online, no sé. Entonces, y eso hay que analizarlo, procesarlo y hacer los análisis correspondientes. ¿Qué recomendaría para desarrollar el razonamiento probabilístico más allá de probar la asignatura? Sabemos que en ingeniería hay una asignatura de estadística y probabilidades, y en esa asignatura debiera haber como un razonamiento un poco más allá, o sea, más allá de la asignatura. ¿Qué le recomendaría usted a los estudiantes? Bueno, yo creo que lo importante es tomar conciencia que la asignatura le va a entregar quizás las herramientas básicas que va a seguir ocupando en ramos que vienen después. Entonces, en los ramos de hidráulica, por ejemplo, los estudiantes de ingeniería civil, de diseño, de estructura, van a estar siempre ocupando estas herramientas estadísticas. En hidrología se ocupa mucho. Y en la vida en general, como les decía, en la vida vamos a estar sometidos siempre a situaciones en que vamos a tener que jugar con las probabilidades. Entonces, saber probabilidades o saber estadística en algunos temas me puede ayudar a tomar mejores decisiones frente a otras personas que quizás no manejan estos temas. Pensando en cosas de la vida cotidiana. ¿Algún recurso
curso, alguna experiencia, algo que usted haya visto o haya utilizado que le pueda recomendar a los estudiantes para que hagan un aprendizaje continuo, como para estimular un autoaprendizaje futuro? Yo creo que ahora con lo de la inteligencia artificial es una buena herramienta para poder hacer más alcanzables ciertos conocimientos o irlos aterrizando. Yo creo que la inteligencia artificial, uno de los beneficios que tiene es que va respondiendo a las cosas que uno le va pidiendo. Uno puede incluso subir información, subir paper, libro o mucho material, y en base a eso ir haciendo las preguntas y va procesando y te va dando esas respuestas. ¿Ya? Combinando con el análisis crítico que decía antes de que si esa respuesta tiene sentido o no tiene sentido, pero yo puedo ir simplificando las cosas y haciéndole las preguntas de manera más concreta de poder entenderlas. Yo creo que esa es una herramienta que se debería empezar a sacar más provecho, no solo para que nos escriba cosas, sino que nos ayude a entender mejor. De hecho, yo lo he estado utilizando ahora como para ir preparando material de clase en deducción de algunas ecuaciones, sin tener que ir a los libros fuente de dónde salieron estas ecuaciones. Uno puede cargar la información y le va preguntando paso a paso y te va ayudando a hacer eso. Tú ahorras tiempo y te va respondiendo las cosas más específicas. Incluso en el lenguaje que tú quieres, si es más técnico, más informal, para poder entenderlo en un principio y después irlo complejizando un poco más. Todo va en cómo se plantea el prompt. Exacto, exacto. Y hay todo un tema de cómo hacer esos prompts. Entonces, claro. Pero yo creo que esa es una herramienta que yo me atrevería a recomendar a los estudiantes para estudiar, para entender, no para que le haga las cosas, sino que para que le ayude a entender, a estudiar. Finalmente, para ir terminando, en una frase, ¿cómo definiría el papel de la probabilidad en la ingeniería del futuro? A ver, yo creo que en base a lo que los estudios que he estado haciendo, lo que conversábamos, quizás la probabilidad es un puente entre la incertidumbre y las buenas decisiones en ingeniería, ¿ya? Porque en ingeniería tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones respecto a dónde hacer este edificio o cómo diseñar este sistema o esta planta eléctrica, dónde va a estar ubicada, de qué tamaño va a ser. ¿Y en base a qué decidimos eso? En base a los datos, en base a la estadística o a la probabilidad de que falle o no falle. Entonces, yo lo resumiría así, como probabilidades son un puente entre la incertidumbre y las decisiones en ingeniería. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Muchas gracias por compartir también sus conocimientos y sus investigaciones con nosotros. Vale, muchas gracias por la invitación. Bien, de esta manera terminamos este episodio de Datos e Ingeniería, un proyecto de Ingeniería 2030 de la UCSC.